Hola, hola. La reflexión del día de hoy gira en torno a la pregunta, ¿cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Estamos en este asunto y para hoy, ven y reconcíliate con Dios. Esa frase que hace parte de este vocabulario que nos atrasa, que nos vuelve atrás en esta relación que Dios ha hecho con nosotros. Involucramos una serie de frases ya como preconcebidas incluso, porque como que las aprendemos y las replicamos de manera inconsciente, sin hacer como una reflexión de lo que significa. Esta frase es muy común. Ven y reconcíliate con Dios. Es como que ven y vuelve a estar en paz con Dios. Ven y como que salda tus cuentas otra vez con Dios. Ven y arréglate otra vez con Dios. Sí, este asunto de ven y reconcíliate con Dios. Vamos a ver que es una de las tantas frases que hacen parte de este vocabulario religioso, por decirlo así, que lo único que nos pone en evidencia es que hemos vuelto a retrasar nuestra relación con Dios. Ven y reconcíliate con Dios. En vez de ser una frase que supuestamente es positiva, es una frase que nos lleva a ponernos en escenarios diferentes a los que ya Dios nos expuso. Porque el ven y reconcíliate, cada vez que tenemos un lío y cada vez que nos sentimos que estamos o que nos catalogan como si estuviéramos fuera del contexto de Dios, ese ven y reconcíliate finalmente tiene un trasfondo de jerarquizar el poder de Dios, de en cierta forma manejarlo en o terminando monopolizando la presencia de Dios, en una dinámica de monopolio de la presencia de Dios, porque vamos a hacer un evento para que ustedes se reconcilien con Dios, vamos a hacer un espacio, una oración, o un rezo, o algo, o un contexto, o un escenario, un ambiente para que otra vez puedan ponerse en reconciliación, puedan otra vez volver a Dios, otra vez volver a Dios, como si uno entra y sale de la presencia de Dios. Es más o menos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo termina eso siendo un monopolio de la presencia de Dios? Olvidando el, el, la verdad eterna, la sentencia eterna de que Dios ahora se ha hecho presente en nosotros. Dios no está por ahí y nosotros lo buscamos, sino que es todo lo contrario. Vamos a ver estos contenidos bíblicos, estas sentencias de lo que se conoce como palabra inspirada por Dios en las religiones de Occidente, en las religiones que estamos hablando, en las estructuras religiosas que nos competen, a las que tenemos acceso, que son las religiones de este lado de, del planeta, lo que conocemos como las religiones de Occidente, las religiones que se han formado, que se han creado desde la concepción, desde el mensaje de la persona del Hijo de Dios, de Jesús. Mira lo que dice este primer contenido bíblico que es buenísimo. Dice, eso los incluye a ustedes. Va a decir una sentencia y dice que esto los, los incluye. Que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Entonces, una sentencia que nos hace recordar que antes es, antes que Dios enviara a su Hijo, antes que Dios decidiera reconstruir o diseñar una nueva relación con todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, antes estaban lejos de Dios. Entonces, si hay algo claro es que antes estábamos lejos de Dios, porque eso es súper clave. Porque cuando decimos ven y reconcíliate con Dios, cada vez que tenemos un lío, un problema, o a veces incluso porque no vamos al templo, no vamos al templo físico, o no participamos de las actividades que se organizan en los diferentes contextos religiosos, entonces como no se participa de ella, entonces como que están alejados de Dios y se cataloga a la persona como si estuviera alejada. Entonces, viene entonces allí a tomar fuerza, a tomar postura, esa frase de ven y reconcíliate con Dios. Vuelve otra vez acá, vuelve en amistad con Dios, ¿no? Y se utilizan hasta contenidos antiguos. Y lo que dice, lo que nos deja claro esta primera sentencia es que antes usted y yo estábamos separados de Dios. Antes de que Dios enviara a su Hijo. Había una separación. Estábamos separados.
Estábamos fuera del contexto, fuera del escenario de Dios. Antes, pero antes. Y eso es súper clave tenerlo claro. Súper clave tenerlo claro. Antes. No es que cada vez yo me salgo del escenario de Dios. No, antes yo estaba y todos estábamos fuera del contexto del escenario de Dios. Todos. Estábamos separados, es decir, estábamos lejos, lejos. Ahí sí estábamos lejos. Había distancia entre Dios y nosotros. Pero esa distancia era una distancia que se va a recuperar. Pero escuchen bien lo siguiente, porque aquí es súper clave. Porque a veces creemos que somos nosotros los que hemos hecho esa obra y los que cada vez podemos hacer esa obra una y otra vez. Ese es el contexto en el que está inscrito esa frase que hace parte de ese vocabulario que nos atrasa. Ven y reconcíliate con Dios. Pues antes sí, estábamos todos y éramos incluso enemigos, dice. Eran sus enemigos, éramos enemigos de Dios. Hacíamos parte de todo el mundo y el mundo estaba en enemistad con Dios. Pero hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el siguiente contenido, porque esto es lo que hace la diferencia entre entender lo que Dios ha hecho y lo que nosotros creemos que podemos hacer. Pero ahora, escuche bien, dice el contenido bíblico, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Ojo, escuchen bien que eso es súper clave. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Escuchen que esto es profundo, esto es clave y esto rompe los esquemas que tradicionalmente aprendemos y replicamos en nuestras diferentes religiones o estructuras religiosas o denominaciones, dependiendo la religión en la que estemos. Súper clave, ¿por qué? Porque entonces creemos que cada tiempo en tiempo nosotros, según lo que hacemos, estamos para reconciliarnos con Dios. Y ese tipo de asuntos nos ponen en una situación anterior a la que Dios ha hecho a través de su Hijo. Entonces, lo primero que es clave es que dice que Él los reconcilió. Es decir, nosotros nunca nos reconciliamos con Dios. Escuche que eso es súper clave. No tenemos el poder de reconciliación con Dios. No tenemos obra que pueda, acción, actitud, nada que pueda reconciliarnos a nosotros, a usted y a mí con Dios. Nunca. Por eso ha enviado a su Hijo. Dice, por eso Él los reconcilió consigo. No es que usted, no es que el mundo, no es que nosotros nos hemos reconciliado con Dios. No es que nosotros ven y reconcíliate con Dios. No, eso nunca sucede. Es Él el que nos reconcilió mediante su Hijo. Y como resultado nos trasladó a su propia presencia. Entonces, súper clave aquí esto. Porque con la reconciliación que ha hecho Dios, no con la reconciliación que supuestamente vamos a hacer nosotros cada vez de tiempo en tiempo cuando se hace una actividad en nuestras diferentes estructuras religiosas, actividades, eventos para reconciliarnos con Dios, eventos para volver a estar en amistad con Dios, rezos, oraciones, ritos, ceremonias, para volver a estar en comunión, para volver a estar en acuerdo con Dios, en amistad con Dios, en paz con Dios, como si nosotros tuviéramos el poder de restablecer esa relación. Y lo que está diciendo es que no, Él fue el que restableció la relación. Él es el que nos reconcilió. El único que tiene el poder para reconciliarnos a nosotros es Dios y ya lo hizo. Escuche que eso es súper clave. Y ya lo hizo. No es que usted cada vez que deja de asistir a un lugar o de asistir a un templo o de no creer en unas estructuras religiosas, entonces se alejó de Dios y está fuera de lo que ahora Dios ha hecho con nosotros, reconciliarnos. Lo creemos. Cuando usted y yo creemos que Dios envió a su Hijo para reconciliar esta relación en enemistad, pues entramos. Escuche, no, nosotros no entramos. Escuche lo que dice. Y nos dio, vea lo que dice, y nos trasladó a su propia presencia. Dios nos reconcilió y nos puso en presencia de Él. Ahora Dios se hace presente en nosotros porque nos reconcilió a Él. Él nos reconcilió a nosotros con Él.
Entonces mire que está totalmente fuera de contexto eso de que ven y reconcíliate con Dios. Y principalmente peor, cuando hacemos actividades para supuestamente reconciliarnos con Dios. O actitudes, o cualquier tipo que usted quiera meter allí. Como resultado, Él nos trasladó a su presencia. Tremendo. Totalmente diferente. Entonces, ese tipo de vocabulario lo que hace es retrasarnos y nos pone en un escenario de monopolio de la presencia de Dios. Y yo, cuando nos dejamos que nos metan en ese escenario, dejamos que otros monopolicen la presencia de Dios, cuando ya Dios se hizo presente en nosotros, cuando Él nos trasladó a su presencia, cuando Él mismo nos reconcilió. No es que ningún evento que hagamos nos reconcilia con Dios, ninguna actitud nos reconcilia con Dios. Dios nos reconcilió con Él mismo a través de su Hijo. La obra de reconciliación nunca la hacemos nosotros, ni nunca la hacemos nosotros, ni nunca la hicimos, ni nunca la haremos. La obra de reconciliación la hizo Dios a través de su Hijo. Y nosotros lo creemos y entramos en esa conexión. Dios nos entró en su presencia, se nos hizo presente en nosotros. Así que nosotros no buscamos la presencia de Dios, que nos reconciliamos para otra vez estar en la presencia de Dios. Eso es peligroso. Ven y reconcíliate para que otra vez entre en la presencia de Dios. Ven y hagamos esto para que otra vez te pongas a paz con Dios y entres a su presencia. No, 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 no. Dios nos trasladó a su presencia cuando a través de su Hijo hizo la obra de reconciliación por usted y por mí. No nos correspondió a nosotros. ¿Y qué tal esta última sentencia que dice: lo que les toca es, pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella? Esto es lo que dice el escritor. Pero es necesario que deban seguir creyendo esa verdad de que Dios nos reconcilió. No es que nosotros nos reconciliamos con Él, de que Dios nos reconcilió. Y manténganse firmes en esa verdad. No se alejen de esa seguridad. No nos podemos alejar de esa seguridad que hemos recibido cuando escuchamos la buena noticia. La buena noticia de Jesús. La buena noticia es que Dios nos reconcilió. Esa es la buena noticia, que Dios nos reconcilió. Entonces dice, no deben seguir creyendo, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme. La clave es que nosotros diluimos ese creer y entramos en un escenario, dejamos que otros nos entren o nosotros mismos entramos a otros en un escenario de monopolio de la presencia de Dios. Cuando hacemos ese tipo de eventos para que la gente se reconcilie con Dios, estamos monopolizando la presencia de Dios porque ya Dios se hizo presente en nosotros. Ven, te voy a ayudar a que te reconcilies con Dios. El único que nos ayudó a reconciliarnos con Dios fue Él mismo a través de su Hijo, no más. Lo que nos pide es que nos mantengamos creyendo esa verdad, de que Él nos reconcilió. No nos alejemos de esa seguridad, porque cuando nos alejamos de esa seguridad, entramos en un escenario en el que o nos puede manipular o nosotros podemos manipular a otros su relación con Dios. Y eso es un peligro. Esos son los peligros de monopolizar la presencia de Dios. Ese tipo de eventos, de actitudes, de actos, de vocabulario, lo único que hace es perpetuar una relación antigua, que era la de que Dios se buscaba. Dios estaba en un lugar y había que buscar su presencia y había que reconciliarse con Él. Pero como eso es imposible, reconciliarse con Él y buscar su presencia, porque somos seres no como Él, entonces Él hace la obra de nosotros, nos hace seres nuevos espirituales y nos reconcilia con Él. Él es el que nos reconcilia a través de la obra de su Hijo. Por eso, en conclusión, cada vez que creo que yo soy el que me reconcilio con Dios, realmente estoy desvirtuando la obra de gracia de Dios. Pero cada vez que vivo convencido de que Él me reconcilió, me mantengo en la buena noticia, en la gracia de Dios. Tremendo. ¿Vio la diferencia? Por eso estamos analizando los peligros de monopolizar la presencia de Dios. Solamente este tipo de vocabulario nos atrasa nuestra relación y nos pone en un escenario de manipulación, de monopolio, de regularizar o de regular la presencia de Dios, que ya no está por ahí, ahora está en nosotros, porque Dios mismo nos reconcilió. Chao, chao, y nos vemos en el cielo.